Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos otra vez, como todos los martes, a esta hora para empezar con un nuevo programa de Consultorio Magirena, donde estamos recorriendo temas que tienen que ver con la salud integral de las personas. Básicamente con cosas que la gente pregunta o dudas que tienen, que nos acercan en la semana, en los mensajes. Agradecerles a todos que estén ahí siguiendo y apoyando, y agradecerles a todos también que manden sus propuestas y sus preguntas, y también a todas aquellas personas que me invitan a participar de sus espacios. Y estoy recibiendo muchas invitaciones para participar de los espacios de otros, lo cual me encanta. Por supuesto que tengo mis limitaciones con respecto al manejo de las redes, pero trataré de hacer lo posible. El día de hoy lo vamos a dedicar a... Este mes vieron que estuvimos hablando mucho de la salud de la mujer en general, hablamos del piso pélvico y del cuidado y de los ejercicios, hablamos de la alimentación en la menopausia, en esa etapa de la vida, y hoy, que es el día de la nutricionista, vamos a hacer un homenaje a nuestras Nutri, en general y en especial a mis dos nutricionistas, Mariana Páez y Romina Laino, en su día. Y hoy le invité a Romy, que es la otra Nutri que trabaja en mi equipo. Como ustedes ya saben, Consultorio Magirena no soy yo sola, es un equipo de profesionales que nos dedicamos a la salud integral de las personas, donde tenemos esta mirada integral, donde usamos los avances de la medicina tradicional, pero también incorporamos la medicina ayurvédica, la homeopatía, la acupuntura y la medicina china, con una de mis colaboradoras, que es la doctora Mirta Albamonte, que habrán visto por ahí un vivo con ella también. En breve voy a hacer un vivo con ella sobre esto, acupuntura. Las dos nutricionistas, Romy y Mariana, con formación ayurvédica y nutrigenómica, así que están a full las chicas. Y también tenemos un equipo de médicos clínicos que nos acompañan, y mi compañera y amiga Elizabeth Domínguez, con la que formamos un gran equipo de atención integral de las personas. Y por supuesto, nuestro equipo de fisioterapeutas. Ya hicimos un vivo con Alejandro Valdomir, que es mi hijo y es kinesiólogo, y nos falta con Sofi Lescano, que es la otra fisioterapeuta de nuestro equipo, que va a incursionar en toda la temática del piso pélvico, y ya vamos a ampliar nuestra formación. Bueno, hoy entonces le vamos a dedicar el programa a hablar con Romina Laino sobre vegetarianismo y veganismo. Vieron que hay como una suerte, que sos vegetariano, sos vegano, comes carne, no comes carne. Ahí después, si quieren leer en el posteo, cuento mi experiencia personal. Yo, así como me defino una mujer cis heterosexual, soy omnívora, es decir, como de todo. Como carne y como vegetales, y trato de tener una vida saludable y equilibrada, ¿no? Pero mi cuerpo en algunos momentos de la vida pide carne. Por supuesto que vamos a hablar un poco de qué es esto de cómo entrar en el vegetarianismo, cómo hacer la transición, cuáles son las carencias nutricionales que necesitamos, etcétera, etcétera. Y de paso les aviso que el próximo programa va a estar Ani de Útera Medicina. Ani es terapeuta menstrual, y vamos a hablar todo lo que haya que hablar sobre la salud menstrual. Es muy importante. El otro día hice un vivo con unas chicas que son militantes de la menstruación y de la salud menstrual, sobre todo en la pobreza, que fue muy interesante. Las pueden seguir también, se llaman a.p.menstrual. Y finalizamos el mes con mi amiga, la doctora María Paula Catalano, que es cardióloga y también tiene toda una mirada así natural e integral, y vamos a hablar de la enfermedad cardiovascular y la menopausia, es decir, qué pasa, cómo cuidar el corazón cuando llegamos a la menopausia. Así que miren, tenemos un programa muy amplio. Lo que más me gusta de todo esto, ¿saben qué es? Que todas las invitadas que tengo son jóvenes y están con toda la polenta del universo. Así que la voy a invitar ahora a que se sume a Romina Laino. Romy, ¿estás por ahí? Para que juntas hablemos sobre vegetarianismo y veganismo. Porque si yo me pongo a hablar, vieron, me quedo hasta cualquier hora. Romy, ¿estás?
Acá está. A Romy Laino, que es nuestra otra. Hola, San, acá estoy. Romy, viste que yo me Buenas. paro de hablar, Está bien, bueno, es tu espacio. ¿Cómo pero estás? tengo que presentar a todo mi equipo. Está bien, es un equipo súper completo. Así que, y ahora que estamos, ya vamos a anunciarlo después con bombos y platillos, nos estamos mudando de consultorio, ¿no es cierto? Y Está muy bueno. Una nueva, esto de la cuarentena nos trajo nuevas energías, como conversábamos. exactamente, nos trajo nueva energía que fluyó hacia un lugar mucho más amplio, más Ujú. con plantas, con vegetales, nos vamos hacia un lugar mucho más cómodo. En la zona, seguimos en Caballito, pero mucho más amplio. Así que bueno, Romy, vamos a empezar el Bueno, día San, de hoy. obvio. Bueno, primero agradecerte por invitarme, muchas gracias. Yo a Sandra la conozco hace muchos años, he sido secretaria de ella, después seguimos en Era chiquita, contacto. Era chiquita, sí. Y bueno, también hay una relación de amistad, así que muchas gracias por la invitación. Y hace un tiempito ya estoy trabajando en el consultorio y es un placer para mí formar parte de ese proyecto. bueno, yo estaba comentándoles a las oyentes, a les oyentes antes, que me encanta porque todas las colaboradoras, yo las conozco de chiquitas, porque fueron, bueno, vos trabajaste conmigo en el consultorio y acompañé toda tu carrera. Mariana la conozco desde que iba al jardín de infantes. Eh, Banda. María Paula también la conozco desde que nació. Es decir, todas son, las he visto crecer y la verdad que me produce mucha satisfacción y mucho placer poder compartir con ustedes a nivel profesional ya la vida esta que nos toca en el trabajo de la salud. Bueno, Romy, Bueno, vegetarianismo, ¿qué es ser vegetariano? bueno, ¿qué es ser vegetariano? Me parece un tema hermoso para que hablemos. Ser vegetariano, o sea, el tema de ser vegetariano o ser vegano, ¿no? Es la cuestión que también se pregunta mucho. Ambas elecciones, desde lo nutricional, pueden ser nutritivamente completas. Y esto es importante decirlo. O sea, carencias puede haber si no están bien planificadas. Lo que son las asociaciones mundiales alimentarias, por ejemplo la ADA o la SAN en nuestro país, ya está totalmente comprobado que una alimentación completa vegetariana puede cubrir todos los nutrientes necesarios. El tema puntual es que los cubra, ¿sí? Y por eso acudir a profesionales capacitados. Entonces, esa Claro, es la clave. no es, me paso, o sea, no como más carne y como determinadas verduras y ya soy vegetariano. No, 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 no. Vamos a decir que acá viene mi parte, yo como omnívora que soy. En realidad, la humanidad, cuando se desarrolló el hombre allá lejos en las cavernas, El estaba paleolítico. en el paleolítico. Bueno, tenía fundamentalmente una dieta predominantemente vegetal y de frutos y demás, y cada tanto cazaba una pantera y se clavaba un bife. Claro. O cuando empezaron a migrar hacia las zonas costeras, saliendo de lo territorial a las zonas costeras, incorporar la comida, la alimentación del mar, ¿no? La Ujú. incorporación de los ácidos omega que venían con los peces, y eso fue cambiando. Y debemos decir que la evolución del hombre se produjo, y de hecho hoy los que estamos acá, que venimos de esos ancestros, se produce por la variación que tuvo la alimentación, la incorporación de nuevos nutrientes, y eso hizo que nuestro cerebro y nuestro sistema en general fuera evolucionando. Me dicen que no me escucha. ¿A mí no me escuchás? ¿Me escuchan? ¿Vos me escuchás, Romy? Yo te escucho, sí, sí, totalmente. Messi no voy a buscar mis auriculares. Espera que voy a subir un poquito de volumen. Acá está todo bien. Bueno, avísenme si no se escucha. Entonces les decía que la posibilidad que tuvo el hombre de incorporar nuevos nutrientes hizo que se seleccionaran los mejores, los más nutridos, y así fue cambiando. Ahora, con la revolución industrial y la época de la tecnología, apareció el desastre, vamos a decirlo, Sí. de los procesados, ¿no? Bueno, Entonces, ese es un tema. Creo que el error lo tuvimos los humanos, de alguna manera, con los alimentos ultraprocesados y las formas, ¿no? De producción. Ahí fue cuando, al aumentar mucho la población mundial, también, de alguna manera, la industria quiso empezar a generar más alimentos. Entonces,
sacudió a lo ultraprocesado y después de eso empezaron a aparecer un montón de enfermedades, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, a partir de, yo creo, el error humano, ¿no? Que pecó de querer producir más y nos terminó perjudicando un montón. Así que Exacto. sí, está buenísimo esto que decís de la transición. Y es verdad que también ahí impacta también lo que era el sedentarismo y cómo fue de nómades a sedentarios, ¿no? Cómo fue pasando todo esto. Y esto del Y vegetariano, sí, y que hoy estamos en la lona total porque estamos totalmente. sedentarios, porque esto de la cuarentena y la pandemia nos obligó al home office a quedarnos en casa, estamos con el culo puesto arriba de la silla todo el día y nos movemos muy poco. Y entonces eso también influye y repercute mucho en la alimentación. Pero me Sí, parece, ¿sabes por qué lo quiero aclarar esto? Porque a veces está la lucha, ¿viste? Ay, comer carne es terrible. Siempre cuento la historia mía de la India, cuando yo me tomaron una historia clínica y me dijeron, ¿usted qué come? Y yo dije, "Ah, tengo que decir que como ¿qué carne, digo? vergüenza". Y sin embargo, el médico me dijo, bueno, si es su cultura y usted está acostumbrada a eso, está bien si lo come con sabiduría. Entonces, esto, ¿no? Comer la carne, no, estamos totalmente en contra de la sobreproducción, de lo que es el feedlot, de poner los animales así a crecer. Eso es terrible. Eso es tremendo. De la misma manera que por ahí el monocultivo hizo que también se pusiera más estricta la alimentación vegetariana, porque no comemos la fruta de estación, generalmente. No, lamentablemente no, y eso también es un tema, creo que eso tenemos charla para rato, porque es un tema súper interesante y que ahora por suerte también empezaron a aparecer un montón de gente que produce alimentos sin agroquímicos y sin agrotóxicos y que nos lleva de alguna manera a elegir y a ser conscientes qué comer, a tener una alimentación más real. Y yo creo que el vegetarianismo y el veganismo tiene que ver un poco con eso. Yo como nutricionista, a mí me encanta respetar las elecciones alimentarias de cada uno. Eso me Exacto. parece como, es re importante. Elegir qué quiere comer cada uno es importante. Pero siempre hablando de, como te decía al principio de la charla, de una alimentación completa. Si viene un paciente vegetariano y me dice, bueno, pero no me gusta esto, no me gusta esto, no puedo esto, me hace mal esto, no lo quiero, bueno, encontrar la manera y explicarle, ¿no? Siempre explicándole y charlando entre profesional y paciente, se puede llegar a una alimentación variada y completa, atendiendo la elección alimentaria que se quiera. Entonces eso también es importante. Es muy importante respetar lo que vos decís, respetar la decisión de cada uno, porque cada uno es dueño y se tiene que sentir cómodo con lo mismo pasa con la actividad física. Si vos te mandan a hacer, lo hablábamos eso con Alejandro también en el vivo que hicimos de Claro, actividad. Si a vos te mandan a hacer una rutina que te aburre, no te gusta y demás, por más que sea saludable para vos, para los músculos y tu cuerpo, no lo vas a hacer. Con la alimentación pasa lo mismo. Pero sí tenemos que estar muy atentos y creo que para mí el vegetarianismo y el veganismo sobre todo abrió las mentes como para que la gente empiece a tomar conciencia de que tiene que ser más selectivo en lo que come, en el alimento, ¿no? Porque ya lo decía Hipócrates, que el alimento sea tu medicina, ¿no? Entonces, esta es sí. cuestión de empezar a mirar las etiquetas de las cosas que uno compra envasadas. Eso es fundamental. Eso es algo que en el consultorio se trabaja un montón y ya eso también, bueno, estaría bueno hacer más educación, más allá de trabajarlo en el consultorio, que los niños o niñes, como se dice ahora, sepan qué están comiendo. Pero eso es a partir de la educación y creo que tendría que ser una materia más del cole. Porque de alguna manera es enseñarle lo mismo con las huertas. A ver, se pueden hacer un montón de cosas. El tema es generar proyectos para eso. Pero en cuanto a lo que es el vegetarianismo y veganismo, o sea, la principal diferencia, No, no, claro, aclararnos, es lo mismo ser eso. vegetariano, ¿no? No, en realidad no es lo mismo. El vegano excluye todos alimentos de origen animal y consumen todos alimentos de origen vegetal, que incluye verduras, frutas, legumbres, cereales, ¿sí? Y dentro del veganismo está también lo que es el ser crudivegano, crudívoros o raw food, que es algo que también se escucha mucho, que hay personas que lo usan, que lo consumen, eligen esta manera, que es consumir el alimento de una manera natural, ¿sí? Particularmente lo que hacen es no cocinar ese alimento, destacando de que en la cocción se pierden sus nutrientes, se pierden sus vitaminas, entonces de alguna manera eligen comerlo de esa forma. Y el vegetarianismo
tiene que ver con la inclusión de algún alimento de origen animal, que puede ser ovo vegetariano, ¿sí? Que incluye el huevo, lacto vegetariano, que incluye los lácteos, y Ayurveda, volviendo un poco a esto del principio también que decías, toma más el lacto vegetariano. Y después están los lacto-ovo vegetarianos, que incluyen leche, huevo, bueno, productos derivados de todos los lácteos y a base más de una alimentación vegetariana, ¿sí? Y Bueno, después tenemos... en la India, que para ellos comer carne es un sacrilegio, pero porque la vaca es sagrada, o sea, no comen carne, Ujú, la vaca es un animal sagrado, entonces no entienden, no conciben matar a un animal para comerlo. Por ejemplo, no, el veganismo es mala palabra, porque claro. no incluir la leche y el ghee, que es la manteca clarificada, en la alimentación, que es casi un medicamento para la ayurveda, es como una cosa tremenda. Entonces, ahí también hay que entender que hay gente que por ahí es vegetariana, pero toma leche o come manteca o manteca clarificada, y es parte de una estructura y de una cultura también alimenticia. ¿Cuáles serían, y esto ahora que dijiste los crudíferos, eh, ¿y qué cuidados habría que tener cuando vos preparás un alimento que no lo vas a cocinar para, por ejemplo, no tener bacterias o parásitos? Y es re importante el tema de la sanitización en ¿Cómo ese se, caso. La cómo lo haces? sanitización tiene que ver con el lavado previo de todos los alimentos a consumir. Esto está bueno también para que lo hablemos en este momento, que hay un virus dando vuelta y se le dio mucha importancia a esto de la sanitización. Tiene que ver con lavar bien los vegetales, las frutas, luego dejarlas en remojo en 1 litro de agua más o menos se utilizan de 3 a 5 gotas de lavandina, dependiendo de la lavandina que utilicemos en casa. Siempre hay que leer el rótulo de la lavandina previamente, dejarla en remojo unos 20 minutos, después se vuelve a lavar y se guarda. A ver, lo que tiene el rat food es conservar el alimento de la manera más natural posible. Después, bueno, se pueden ver otras alternativas. Se utiliza mucho lo que es la fermentación y la germinación también, que son maneras de potenciar, digamos, los nutrientes de esos alimentos. Digamos que es Eso un mundo se llama la inmenso. activación de las Tiene que semillas. ver con la activación, que la activación en cuanto a lo que son las legumbres es súper importante. Yo siempre lo explico de una manera sencilla para que lo entiendan, por dos cosas. Por la tolerancia digestiva, que es re importante porque si estamos tratando de incursionar en el vegetarianismo o en el veganismo, comer todo esto de repente nos puede caer súper mal y eso tiene que ver con las tolerancias digestivas de cada uno. Entonces, la activación tiene que ver con eso, mejora lo que es la tolerancia y por otro lado se activan sus nutrientes. ¿Qué quiere decir? Que si tienen fitatos, que son sustancias que inhiben ciertos nutrientes como el hierro, permite que mejore su absorción. ¿Sí? Tiene que ver con eso el tema de la activación. Y contanos cómo se activaría, por ejemplo, un cereal o Bueno, justo acá yo preparé algunas Las cuestiones chicas me para... encantan porque todas traen el bricolage. ¿Viste? Es que sí, Saco mi, vale la pena. yo saco mi vagina y ellas sacan sus nutrientes. Claro, los alimentos. Acá tengo garbanzos, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Y acá tenemos lentejas, son dos legumbres. Lo que se tiene que hacer con esto es lavarlo previamente, se deja en remojo por una noche, se aconseja, bueno, una noche porque son 8 o 9 horas cuando nos vamos a dormir, o sea, también se puede hacer de día, y al Sí. otro día se lava, ¿sí? Se desecha ese agua que se usó en el remojo y se cocina. Lo que tienen particularmente es que lleva mucho tiempo de cocción, por lo menos 25 minutos. Entonces es también paciencia. Y algo que yo digo un montón es la planificación. Es re importante organizar el qué voy a comer. El vegetariano y el vegano se tienen que organizar. En realidad todos nos tenemos que organizar, el omnívoro también, que es lo que más cuesta. Pero hay que tener en cuenta todas estas cuestiones, que al principio es como, bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, acá estamos los especialistas para ayudarlos y asesorarlos a cómo hacerlo. Bueno, Y una cosa que después, no sé si está bien, o lo escuché de ustedes, por ejemplo, agarro el kilo de garbanzo, ajá, hago la remojada, lo hiervo todo y después lo fracciono y lo frizo. ¿Se puede esa hacer puede eso? ser, sí, es una estrategia, siempre fraccionarlo en porciones, porque si
congelo el kilo, después lo tengo que descongelar todo y no lo puedo volver a hacer. Siempre fraccionar. Y después también aprovechar más allá de lo que son las legumbres de esta manera, hay productos derivados, o sea, que se puede utilizar derivados. Por ejemplo, la harina de garbanzos que acá tengo, no sé si se Sí, ve, sí. que se hace a partir de esto, de los garbanzos. Se puede comprar o si no se puede hacer en casa. Es mejor por ahí comprarla. Y con esto, por ejemplo, se pueden hacer un montón de recetas. Una de ellas es la más conocida con que se hace la harina de garbanzos, que es la fainá. Ah, mira, ¿y cómo se hace la faina? ¿Con esa La fa- harina? claro, se hace con esta harina, es dejarla con agua, un poquito de aceite y dejarla en remojo unos 20 minutos. Y después, principalmente lo que tiene es el aceite, un poquito de sal, y después se forma la masa en una placa para horno, se pone ahí, se cocina y ya está. Es muy sencilla de hacer y estás incluyendo una legumbre en tu alimentación. Aparte de esto, bueno, hay un montón de recetas que se pueden hacer con harina de garbanzos. Por ahí la faina es como Pero la que más no hay común. que mezclar, lo mezclas con agua, ¿cómo se Sí, llama? se mezcla con agua, es muy fácil de hacer. Se mezcla con agua, con el aceite, en proporciones de, por ejemplo, para 300 gramos de harina de garbanzos es una taza de agua, una taza y media de agua, perdón, 3 cucharadas de aceite, que generalmente la gente le pone más aceite, pero yo como Nutri digo, bueno, cuidar el tema del aceite. ¿Qué Se hacer? dejan, el aceite de oliva es el mejor. Crudo siempre. En crudo, sí, eso es súper importante también, en crudo. Se deja un ratito en remojo, o sea, en la heladera, yo siempre recomiendo que lo hagan, y después placa para horno, bien caliente, ¿sí? El horno, y se cocina ahí. Y acompañarlo con, principalmente, verduras en lo posible. No con pizza. Es que el tema puntual es justo, ¿no? ¿Y se puede hacer una pizza vegana? ¿Pero cómo se hace la pizza vegana? ¿Con qué harina? La pizza vegana se puede hacer con harina integral, se puede hacer con harina, con esta harina, con la harina de Sí. garbanzo. Lo que no se utiliza en lo que es el veganismo es el queso. Entonces, el famoso es, bueno, lo que más se utiliza por ahí son el tofu, que es queso de soja, el queso de papa, que también se puede utilizar. Queso de Eh, existe el queso de papa, pero el tofu más es común, ¿qué? rico. El tofu es rico, ese me El gusta. tofu es rico y se puede usar en reemplazo de lo que es el queso. El queso, digamos, de origen animal. Y es a base de soja. Lo que yo siempre recomiendo, y volviendo un poco a los alimentos o aquellos nutrientes por ahí críticos dentro del veganismo o del vegetarianismo, es buscar productos, más allá de hacerlos caseros, buscar productos que vengan fortificados, ¿sí? Porque el Por tema ejemplo, por ejemplo, el tofu sí. se puede hacer en casa tranquilamente con los porotos de soja, pero también se puede comprar aquellos que vienen fortificados con un poquito de lo que es el calcio, o un poquito principalmente en calcio, porque eso nos permite de alguna manera a cubrir un poquito mejor los nutrientes críticos, ¿sí? Por eso está bueno tenerlo en cuenta. Por eso, ¿Cuáles, cuáles serían los nutrientes críticos que hay que tener en cuenta cuando uno, por ejemplo, se pasa del comer de todo al vegetarianismo? O sea, primero ya vamos a repasar, primero hacerlo gradualmente, no de golpe, porque la así transición, la transición, porque si no el intestino se tiene que acostumbrar tal a una cual. alimentación. Y después, ¿cuáles son los elementos críticos que hay que tener en cuenta cuando uno se pasa al vegetarianismo o al veganismo? Lo que hay que tener en cuenta son, bueno, principalmente la B12, que vos lo pusiste dentro de los temas a tratar, que ahora lo vamos a hablar, el calcio, ¿sí? El hierro, el zinc, la vitamina D y el omega 3. Son los que más se destacan como nutrientes críticos dentro de este tipo de alimentación. Que yo también lo que digo es que una persona omnívora puede tener deficiencias de estos nutrientes. No significa que ser omnívoro como de todo y no tengo ninguna deficiencia. O sea, hay un montón de estudios que justifican esto, que aunque el paciente sea omnívoro, puede tener un montón de deficiencias. Entonces, tenerlo en cuenta también. Y decime, ¿cuál es entonces tu ponte? Porque con Mariana hemos hablado, por ejemplo, de los omega, y ella nos recomendaba, por ejemplo, mezclar el 3 con el 6, el oliva con canola.
que era una buena combinación para utilizar. Y si tuviéramos que suplementar la vitamina B12, ¿existe algún alimento o sí hay que hacer suplementación? Es que la vitamina B12 se encuentra en alimentos de origen animal, ¿sí? Entonces, sí o sí, lo que yo recomiendo es la suplementación, particularmente en el vegano, aunque hoy en día también se está suplementando el vegetariano, y consumir alimentos fortificados con B12. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente piensa que, bueno, como levadura nutricional y ya estoy cubriendo la B12. No, la levadura nutricional, las algas, la espirulina, perdón, no son fuente de B12. Y esto es un error que se suele escuchar y hay que tenerlo en cuenta. Previo a la suplementación, lo que aconsejo yo es médico clínico, ahí tenemos un par ahí en el consultorio para recomendar. Bueno, por eso Eh, a decir que nosotros lo que hacemos es esto. Cuando alguien viene a la consulta porque quiere transicionar al vegetarianismo, bueno, obviamente se hace una evaluación clínica general y las chicas le arman el programa y el plan de alimentación. Pero también lo hacemos con aquellas personas, por ejemplo, que quieren bajar de peso o que quieren mejorar la alimentación. Porque lo digo yo en primera persona, que vengo de una generación donde los alimentos ultraprocesados fueron nuestra fuente principal de acompañamiento nutricional. Convengamos que la generación de mi edad estaba fuertemente influenciada por el ultraprocesado. La sí, hamburguesa, el pancho, la pizza, los snacks. Y con el tiempo fuimos aprendiendo, con el tiempo y con la edad, obviamente, también debemos decir que acompañamos a las mujeres en el proceso transicional de la menopausia, que es fundamental la alimentación, re, importantísimo, muy re importante. importante. Cómo ir haciendo la transición, que a mí me costó, por suerte, y gracias a las chicas, vengo haciendo una transición bastante saludable, aunque Tal cada tanto cual. me como un choripán, cada tanto choripán. Bueno, pero era como hablábamos. Dentro de eso también es saludable de vez en cuando comer algo que nos genera placer, porque si no, si estaríamos todo el tiempo comiendo saludable, que está bien, es necesario, pero que forme parte de nuestro hábito. Y lo otro es un alimento eventual. Hay choripán también vegano, quiero que lo No sepas sé, también. no, ¿qué A ver si ahí choripán vegano? No, ¿qué choripán? Choripán, existe, choripán, existe, hecho existe. de la parrilla, hecho por el doctor Valdomir, el choripán hecho por el doctor Valdomir es espectacular. Me Bueno, imagino. por ejemplo, se dice desde la Ayurveda que si vos haces lo que haces, lo haces de manera sátvica, es decir, con sabiduría, eso no va a afectar tu equilibrio. Entonces uno, por ejemplo, puede decir un día de licencia, te comes un asado o un choripán, y después esperás que tu aparato digestivo lo termine de digerir, hasta que no tengas hambre no volvés a comer, y después, Ujú. bueno, volvés a la dieta equilibrada. Dice, un bodrio choripán vegano. Sí, abre tus alas, nunca me pasó. Bueno, pero para aquellas personas que no eligen el choripán común lo pueden comer. Esto Exactamente. también pasa mucho también con el mito de, bueno, las leches vegetales, que en realidad no son leches vegetales, sino que son bebidas vegetales, porque la leche es una y es la de origen animal. Pero bueno, son estos términos, ¿no? Que muchas veces se utilizan y bueno, se le dice leche vegetal porque es parecido el color y el aspecto a lo que es la Claro. leche. Pero vos Así decías que, algo importante, que es que por ahí uno es omnívoro o cree que es vegetariano o cree que está haciendo una alimentación saludable y tiene carencias nutricionales. Por ejemplo, es muy común que uno diga, bueno, en el verano decimos, ay, como ensaladita y todos los días me clavo una ensaladita de lechuga, tomate, zanahoria y demás. Y de repente por ahí faltan nutrientes, ¿sí? bueno, eso pasa mucho, Sandy, y se ve en el consultorio. Es claro, que nos dan las Nutri para fortificar nuestras ensaladas, por ejemplo. Si yo dijera, eh, ponele para uno que está haciendo la transición, ¿cuáles son las recomendaciones de variabilidad que hay que ponerle a la alimentación para que no haya estas carencias? Por ejemplo, de vitamina C o de otros nutrientes, de Por calcio. ejemplo, una ensalada completa para una persona que está en transición vegetariana sería, por ejemplo,
algún vegetal que se puede incluir, por ejemplo, lo que es el kale, que está muy en auge también. ¿No te gusta? No puedo hacer el kale. Y acá tengo al doctor que cada vez que le pongo kale a la comida dice, ¿le pusiste esa? Bueno, La pero está verdura. buenísimo. Se puede ver otro alimento. La rúcula también se puede utilizar, que tiene buena cantidad de calcio, pero digo, no utilizar por ahí otros vegetales que tienen la presencia de oxalatos y que inhiben la absorción de ciertos nutrientes, como son, por ejemplo, la espinaca, la selga, que no significa no comer nunca más acelga o espinaca, pero la presencia de oxalatos inhiben la absorción de lo que es, en este caso, el hierro. Sí, Ay, que hay que tenerlo. ¿con qué no habría que comer la espinaca? Y bueno, la espinaca se puede por ahí comer en pequeñas cantidades y no combinarla en mucha proporción con las legumbres. Por eso una ensalada, por ejemplo, de verano, en esta transición para el vegetarianismo, podría ser, por ejemplo, un poco de zanahoria, un poquito de morrón rojo que tiene vitamina C, un poco de rúcula. Le puedes incluir, si querés, alguna legumbre o en reemplazo se le puede incluir el huevo, por ejemplo, que tiene una proteína completa. Ya para un vegano se puede hacer una buena combinación de lo que es legumbre y cereal, llegando a lo que es una proteína completa. Y esto es re importante decirlo, el tema de la proteína completa, que no es necesario incluir la legumbre y el cereal, que forman una complementación proteica, ¿sí? Los aminoácidos se complementan, pero no es necesario que estén en un mismo plato. Se puede comer cereal en el mediodía y legumbre a la noche y se llega a lo que es al pool proteico. Haceme una rápida así, clasificación de legumbre y cereal, porque yo ahí hago lío. O sea, Vamos con eso. dale. Columna legumbres, columna cereales. Columna legumbres, las legumbres son las lentejas, los porotos, los garbanzos, ¿sí? Dentro de las lentejas están las lentejas tradicionales, las marrones, las lentejas turcas, que en Ayurveda se utilizan un montón, son riquísimas. Dentro de los garbanzos, bueno, lo que les mostré antes. Después están los porotos, que están los porotos de soja, los porotos adukis, los porotos mung, ¿sí? Eso Como está mucho. dentro. También se utiliza un montón, prestándole atención a los doya. Después, si querés, hablamos un poquitito de eso. Sí. Y dentro de los cereales tenemos todo lo que es la avena, las harinas, el arroz, que por ahí yo siempre recomiendo un arroz más integral, en donde prevalecen y están las vitaminas y minerales más completos. Después está la quinoa, que la quinoa es un pseudo cereal, que quiere decir que es casi un cereal, pero es alto en proteínas y está buenísimo. Acá yo tengo la quinoa también para mostrarles. No sé La si se quinoa, ve. ¿cómo se Ahí prepara la está. quinoa? ¿Se hierve, se pone cruda, se activa? ¿Cómo? Dame, Buenísimo, ¿qué buenísimo se? tu pregunta. Porque ¿Quedó yo no claro la lo sé. de los cereales? Sí, perfecto. Y o sea Bien, que hay un montón más igual. porciones similares de ambos para conformar la unidad Proteína proteica completa. y que pueden estar en el mismo plato o se pueden comer en el almuerzo y en la cena. O la avena en el desayuno, por ejemplo. También, sí, 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 Avena sí. cocida cruda. No, la mejor manera de consumir la avena, y ahora hablamos de la quinoa que quedó pendiente, es no utilizar la avena arrollada, preferir usar lo que es la avena instantánea, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En lo que es la avena, la arrollada tiene todo, prevalece en lo que es los nutrientes. No utilizar, por ejemplo, la de la marca Quaker, me refiero, ¿no? Que es esta marca, esa no. Y siempre la avena es mejor remojarla un poquitito antes y después consumirla, ¿sí? Pero no desechar el agua de la avena. Por ejemplo, la avena la puedes hacer, porque cuando desechamos esa agua de la avena no es humedecerla mucho, no es necesario hacer un remojo extremo, es remojarla un poquitito para que se active justamente, porque si estuviéramos consumiendo la avena como viene, se podría decir, es como si estuviéramos comiendo arroz crudo, ¿sí? Entonces, por Ajá. eso es importante el remojo. Pero no cocinarla. Sí, se puede cocinar en panqueques, se puede hacer en granola, se puede utilizar en barritas de cereal, en empanados también se puede utilizar el salvado de avena. Yo lo meto en el empanado. Bueno, vamos a la Buenísimo. quinoa.
Nunca La la probé. quinoa es riquísima, ¿la probaste, San? No, no, porque no me queda como una cosa moco pegajoso. Es que ahí es clave la explicación de cómo hacerlo. A Bueno, ver, la quinoa, como te decía, es un pseudo cereal, tiene re buena calidad de proteína, ¿sí? De origen vegetal, como decíamos. Lo que es necesario es lavarla unas 4 o 5 veces hasta que particularmente se salga la espuma. La espuma se llama saponina y es tóxica para nosotros. Por eso es importante lavarla mucho. Por ahí lo que pasa es que mucha gente la lava 1 o 2 veces, no se libera esa espuma y después ese queda un gusto feo. Si vos no lavás bien la quinoa, queda un gusto feo. Entonces, o sea, ¿cómo igual la recomiendo? sacan con un colador bajo el... Coladorcito. Sí, sí, un colador, lavarla bajo el agua hasta que salga la espuma y después eso se cocina. ¿Cuánto se cocina? 20 minutos, 25 minutos. Otra, Con otra agua, sí, 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 con otra agua, sí, se cocina. Y después se pueden hacer guisos, se pueden hacer salteados, se pueden hacer hamburguesas. Yo acá también te preparé una, por ejemplo, marca que hace hamburguesas de quinoa y en este caso de lino, que son muy ricas. Digo, en el caso de que no podamos hacerlo, porque a veces es verdad, los Nutris recomendamos hacer todo en casa, pero a veces es imposible, se puede recurrir a productos que están copados y sí. siempre, como decías vos antes, San, leer qué es lo que tiene, ¿sí? Leer qué es lo que tiene para saber qué estamos consumiendo. Eso sería como la mejor sugerencia en cuanto a estos productos. Entonces, por ejemplo, una cosa muy tonta que a veces uno dice, y lo escuché a un médico decirlo, un médico que habla de nutrigenética, que está, no me acuerdo el nombre, y lo escuché, es muy interesante, porque por ejemplo la miel, uno compra miel, y cuando miras la composición de la miel, tiene que decir, ¿qué tiene? Miel. Es miel. Pero muchos, cuando vos miras otras mieles, dice, tiene hidrato de carbono, no sé qué, azúcares. O sea, es muy importante mirar la etiqueta de lo que uno está consumiendo. Y yo te diría que hoy Ahora, es todo mirar la etiqueta. sí, ahora, y sí, el problema es esto. Los anteojos, es verdad. Porque cada vez lo ponen más chiquitito para que uno no se entere de lo que tiene. Bueno, o sea, volviendo al tema de la preparación. Obviamente que preparar, por eso creo que lo ideal es consultar con la Nutri. Para mí la Nutri es fundamental en el sentido de que te ordena, esto que vos decís, te ordena la forma de comer. Cómo tenés que Ujú. preparar el alimento, cómo tenés que hacer la receta, cómo lo tenés que guardar. Porque si yo me tengo que poner a lavar la quinoa, a hacer todo eso, hago lo que me pasó con la quinoa, que abandoné porque seguramente no la lavé bien. O como Claro, me puede pasa ser. que todavía no le encontré el punto de cocción. Después te paso un par de recetas del cake, Sandria, si tenés. Dale, pasalas, subilas y las compartimos con todas, así porque Porque parece hay un ser que el que montón, se puede hacer kale chips, se pueden hacer hamburguesas de kale y justo de garbanzo, se puede hacer tortilla de kale, no solamente comerlo en ensalada, se puede, o en salteado, se puede comer de un montón de maneras. El tema es rebuscarse y reinventarse, siempre yo también aconsejo eso, ir y buscando alternativas. ahora que tocaste el tema del salteado y del wok, porque yo soy muy wokera y muy salteadera, ¿cuáles son las recomendaciones más saludables para hacer el salteado? ¿Qué le pones a la sartén? Bueno, para lo que es la sartén, o sea, siempre como nutricionistas lo que recomendamos es no cocinar los alimentos con aceite, porque ese alimento absorbe esa grasa. Entonces, aumenta la proporción calórica, ¿sí? Entonces, siempre lo que recomendamos es, en la medida que se pueda, tener una buena olla o un buen wok antiadherente. Hay un montón de ollas antiadherentes hoy en día que se pueden conseguir. En el caso que no se pueda, porque algunas son caras, por ahí ponerle muy poquitito aceite o hasta se puede saltear con un poquitito de agua y preferir siempre utilizar el aceite en crudo. O sea, cuando se está terminando de preparar ese alimento, ahí recién agregarle el Ah, aceite. Y no tener miedo a utilizar aceite. ¿A qué me refiero a esto? Que nosotros necesitamos la vitamina E que nos aporta el aceite. Esto va para toda la población, no solamente para el vegetariano y el vegano. Y el necesitamos cerebro, claro, los omegas. los ácidos grasos, ¿sí? Sí, Y sí, sí, volviendo sí. a esto que vos decías de los woks, bueno, prestarle atención a la utilización de tanto aceite. A veces no es necesario
Y está bueno también traer que más allá de los condimentos de aceite o sal, se pueden utilizar especias y hierbas para condimentar las preparaciones. Bueno, y acá tenemos todo el gran capítulo de la Ayurveda, ¿no? Donde tenemos una gama de... Eso vamos a hacer una charla específica Obvio. de recetas ayurvédicas. Y hablando de la Ayurveda, vos decías, cuando hablabas recién de los crudíferos, vamos a aclarar, y vos recién hablaste del tema del dosha, ¿no? De cómo adecuar la alimentación según lo que vos quieras hacer, cómo te sientas cómodo, y tu dosha, tu desequilibrio. Entonces muchas veces pasa que en esta época de invierno, que las personas que son más vatas, que son más de una energía de viento y de espacio, los crudíferos no le vienen muy bien. Y muchas veces nos enfrentamos con personas que quieren a toda costa ser crudi veganas, pero tienen que poder adaptar según su dosha, su desequilibrio y según la época del año. Porque si no, vienen todos los desequilibrios digestivos y todos los problemas que encontramos en aquellas personas que quieren ir en contra de la naturaleza, ¿no? Eso es Entonces, verdad. me No, parece dale, que dale. está esto, ¿no? Que el concepto general, a mí siempre me gusta decir esto, ¿no? Rescato lo que vos dijiste, que la gente se sienta cómoda con lo que va a ingerir, con su alimento. Es decir, adecuar la alimentación a la etapa de la vida en la que está, no es lo mismo un niño, un adolescente, una embarazada, que una mujer en la menopausia. Adecuar la alimentación al dosha, al tridosha, digamos, sos más bata, sos más pita, sos más cafa, cuáles son los desequilibrios a los cuales tendés y con eso, con los condimentos podemos jugar de manera Un espectacular y montón. maravillosa. Y después no privarse de cosas que realmente te gusten y te causen placer, ¿no? No sé, qué sé yo, a veces dice, bueno, tomar mucho alcohol hace mal. Bueno, un vinito, una copa de vino tinto, un buen Malbec, no hace mal, ¿no? ¿Cómo No, regular, no? el tema es generar el equilibrio entre lo que, a mí la palabra equilibrio me gusta mucho porque tiene que ver con, en todos los aspectos de la vida y volviendo, tomando lo alimentario, equilibrar nuestra alimentación tiene que ver con eso, el poder sentirnos bien, pero también que entender que el alimento es un placer, comer nos genera placer. El Eh, circuito del alimento, la sed, la comida, es el mismo circuito que el sexo, es el circuito dopaminérgico, el circuito del placer, del deseo. Es decir, uno se alimenta, nosotros convengamos que hay mucha gente que la está pasando muy mal ahora, que Ujú, está teniendo... Y de paso, les quiero pasar el aviso, mi amiga Ana Bonrever, en el Facebook yo lo posteé, está haciendo viandas, necesita colaboración. Hay mucha gente que está buenísimo. trabajando haciendo para gente que está en situación de calle o no tiene comida, pero nosotros no sabemos lo que es tener hambre, nosotros no comemos por hambre. Es decir, todos los que estamos No, acá hoy con un teléfono celular en una casa, no sabemos lo que es hambre. Entonces comemos porque, bueno, porque nos alimentamos, pero hay mucho también de esta cosa del placer y del comer por comer, ¿no? ¿Cuántas veces uno, esto regular la porción de lo que se va a comer, no comer en exceso, seleccionar el bueno, eso alimento, es que la gente... algo que los pacientes cuesta mucho que lo entiendan, como que de repente si viene un paciente por ahí vegetariano con sobrepeso, es bueno, quiero el cuerpo ideal ya y quiero comer menos ya, y no, es un proceso y es una transición, o sea, la transición existe y es adecuar a cada uno lo que necesita. Y volviendo a esto de lo que es el hambre, es verdad que fuimos perdiendo lo que es la capacidad de hambre y más allá del vegetarianismo y el veganismo, que es lo que preparamos para hoy, el hambre real es muy diferente al hambre emocional o el hedónico, que es quiero Sí. comer algo porque está rico o como algo porque estoy angustiada. Esto de la cuarentena, el aislamiento, la pandemia, llevó mucho a replantearse a mucha gente, ¿qué me está pasando? ¿Estoy comiendo porque tengo hambre, porque estoy aburrida, porque estoy angustiada? Bueno, mucha Y es, gente aumentó de peso en la cuarentena. Hubo mucha sí, gente que aumentó de peso porque esta cuestión del sedentarismo más la, la mala la, alimentación. la mala alimentación y el tiempo, vos fíjate que lo que está pasando a medida que va avanzando la cuarentena, van aumentando los problemas de ansiedad, de depresión, problemas que tienen que ver con esta cuestión de la incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar. Y muchas veces uno se refugia en la comida y se come mal. Al principio
bueno, todo el mundo cocinaba y hacía montones de cosas, pero me parece que ahora estamos en una etapa donde esta cuestión del trabajar en la casa, los pibes, el colegio, el home office, tergiversa un poco. A mí me pasa a veces que me encuentro haciendo cosas y se me pasa la hora de comer y por ahí pasé un periodo muy largo sin comer nada, ¿no? Sí, que eso no está bueno de ninguna manera por lo que significa el metabolismo. Nosotros necesitamos de ingerir de alguna manera cada 4 horas alimentos, cada 3 horas. Yo a veces lo que digo es tampoco comer cada 2 horas. Hay nutricionistas o planes de alimentación que es comer cada 2 horas y estar pendiente todo el tiempo de la comida. Y eso tampoco está bueno, pero no ir al otro extremo, ¿no? De estar comiendo, bueno, de olvidarte de comer. Y eso Ayurveda también lo toma mucho, volviendo a esto de no pasar muchas horas y muchas ingestas, porque nos desequilibramos de alguna manera. Entonces está bueno esto que decís, Sam. Y además comer en los momentos que el fuego digestivo está más activo, ¿no? Y ahí también es la importancia de conocer cómo es la característica de cada uno, ¿no? Porque si uno tiene un fuego digestivo alto, por ahí los que son más pita, que comen una vaca y la digieren rápidamente, no tendrían la misma dificultad que un bata o un cafa que le cuesta más hacer la Claro. digestión. Así que eso cuando hablamos de características nutricionales, me gusta esto que siempre hablamos en el equipo nuestro, ¿no? Adaptar a cada persona en particular la alimentación, la actividad física y lo que requiera de su rutina, de acuerdo a cada uno en particular. No hay una Es que somos receta. todos distintos, ese es el tema. Exactamente. Y aceptar la diversidad, así como aceptamos la diversidad sexual, aceptemos la diversidad nutricional. Entonces, está Totalmente. bueno ser omnívoro, ser vegano, ser vegetariano, pero siempre respetando esta cuestión de que el alimento es una medicina. Si alimentos naturales, no consumir procesados ni ultraprocesados, seguir las recomendaciones que nos dan las nutricionistas de cómo preparar el alimento y estar atento a esos déficits, ¿no? Por ejemplo, esto que siempre marcamos, sobre todo en los jóvenes y en los niños que empiezan una dieta vegana o vegetariana, recordar el suplemento de la vitamina B12, ¿sí? Sí, eso es fundamental, Sam, porque hay muchos padres que tienen como las corrientes tan tomadas y hay que recordar que un niño está en crecimiento, lo mismo la mujer embarazada o la mujer lactante. Es necesario suplementar, no hay que tenerle miedo al suplemento, porque de alguna manera es lo que nuestro cuerpo nos pide. Siempre desde lo alimentario se va a tratar de llegar a cubrir esos nutrientes. Pero la B12 para mí no se negocia, porque como hablábamos, está vinculada con todo lo que es la síntesis de ADN, puede traer problemas de anemias, deficiencias Cerebro, neurológicas, por eso. total. Entonces, Y además, prestarle mucha atención. el niño no tiene todavía capacidad para decidir y deciden por él. Entonces, estás decidiendo algo en una persona que no tiene capacidad para decidir, que no sabes si le puede traer un daño. Y la embarazada aporta en su vientre otro ser también. Entonces, Claro. tienen que ahí se tienen que convertir en solidarios, ¿no? Entonces, si necesita esos nutrientes, hay que dárselos. Y de repente, por ahí, si uno tiene una enfermedad o le pasa algo, tampoco salir del fundamentalismo. No nos gustan los fundamentalismos, no nos gustan las cosas extremistas. No. Esto de, bueno, yo estoy totalmente a favor de la lucha, bueno, de hecho pertenezco a una agrupación que es la agrupación LAICRIM, porque estamos por la salud de los pueblos originarios y la defensa de la Muy bueno. agroecología sin el uso de agrotóxicos y de la soberanía alimentaria propiamente dicha. Entonces, pero también respetamos los deseos y las voluntades de todo el mundo. Entonces, si yo soy una persona que respeto la ecología, respeto el medio ambiente y me clavo un choripán, no sentirme discriminada por eso, ni sentirme mal, ni avergonzada porque el domingo comí un chorizo, ¿sí? No, totalmente. Porque lo que tratamos de buscar es que haya conciencia de equilibrio en el planeta, conciencia ecológica, ¿no? Es decir, respetar el ciclo vital de la tierra, de las semillas, de los animales, de los alimentos, de la misma manera que favorecemos y estamos a favor de la copa menstrual porque sabemos que estamos haciendo un bien al planeta y a la ecología, no por una moda, a eso quería llegar, ¿no? Que no se Eso está buenísimo y lo pusiste. Lo pusiste en tu posteo y me pareció algo re interesante. No, ser vegano, ser vegetariano no es una moda,
tiene que ver con una elección propia y con nosotras como profesionales de la salud tenemos que respetar esa elección. Era Totalmente. lo que hablábamos al principio. Respetamos totalmente todas las diversidades y acompañamos los procesos de lo que cada uno quiera hacer como elección con un, digamos, condimento de salud integral, ¿no? Esto de saber cuándo hay que poner los nutrientes, cuándo no se negocia un suplemento, ¿sí? Y cuando uno no puede tomar la decisión con un niño de lo que vaya a hacer en su vida, ¿no? Porque de la misma manera que uno trata de proteger a los niños y no exponerlos en las redes sociales, porque ellos no tienen por qué ser expuestos si no toman la decisión de si quieren estar o no. De la misma Tal manera, cual. creo que dar la alimentación integral de un niño y dejarlo que cuando sea grande elija si quiere ser vegano, vegetariano o clavarse un choripán, no sé. Eso se va a ir viendo a medida que el niño vaya creciendo. Bueno, nos quedan unos Quedamos con minutos el para la... charipán, San. Nos quedamos Me con el parece que hoy choripán. sale, quedaste con el Dale. charipán. Hay preguntas, dale. Vamos a ver las preguntas. ¿Qué dicen? Acá hay una que dice, Popeye nos engañó con las espinacas. Y sí, Ay, claro. parece que sí. Me encantan las leches vegetales, pero no me duran más de 3 días. Y porque no tienen conservantes, mi amor. Todo lo que no te dure más de 2 días, alabalo, porque quiere decir que es natural. Es lo mismo que cuando compras un tomate de granja, un tomate sin Sí. agroquímicos, y te dura 2 días, más no. Y cuando compras el No, y eso tomate... está bueno también hablar de la conservación, ¿no? La heladera es algo que es actual, ¿sí? De hace muchos años, pero digo que es algo que nos permite conservar el alimento. Y con respecto a las leches vegetales o bebidas vegetales, como hablábamos, cualquier cosa también están las bebidas vegetales fortificadas. Si no las podés comprar, las podés hacer en casa, pero si no, recurrir a aquellas que vienen fortificadas y leer el rótulo también porque hay muchas que vienen con azúcar, ¿sí? Entonces prestarle atención a que no tengan agregados de azúcar. Sí, o por ahí te dicen que es una determinada leche de algo y tiene cualquier cosa menos ese producto. Existe también la posibilidad que se pueden hacer, ¿no? Las leches de almendra, Sí, sí, se pueden hacer de avena, de girasol, de almendras. La más común es la de almendras y se puede hacer de manera casera en casa. Lo único, bueno, nos falta lo fortificado, que era lo que hablábamos, pero sí, no hay problema. Después, durante el día, se recurre a cubrir las recomendaciones. con algún suplemento. Sí, o con suplemento o con otros alimentos. Bien. ¿Y cuáles vos recién dijiste las leches que eran, que estaban fortificadas, las leches vegetales fortificadas? Las leches fortificadas vegetales hay varias marcas. Está, por ejemplo, Pampa Vida, está también Brink, que son como las más tradicionales, que vienen esas dos marcas, vienen sin azúcar. Ajá, Y está bueno el tema de la fortificación con calcio particularmente. bien. Y ahora que dijiste lo de azúcar, ¿vos qué recomendás como endulzante? Porque viste que hay gente que le gusta sentir el dulzor. Sabemos que no hay que usar azúcares refinadas, El azúcar pero bueno, refinada, para los que no saben, es el azúcar blanco, la ¿sí? que, sí, la que tenemos todo el día ahí La, adentro. la, la, la clásica. Después Bien, está el azúcar mascabo, sí, ¿sí? Que es un azúcar que se podría decir que es integral, ¿sí? No, sí, no pasó por todo ese proceso de refinamiento como el azúcar blanco, pero recordar que el valor calórico es alto, o sea, es igual que el azúcar, no porque sea azúcar mascabo puedo utilizar más. Estamos hablando de un azúcar de manera más natural. Después hay otros endulzantes como el stevia, ¿sí? Que hay que ver también, por ahí ahora lo que yo recomiendo mucho es conseguir las hojas de stevia, que no se consiguen en muchos lugares, pero es una sí. manera natural. Y después hablar de esto del azúcar o el sabor dulce, empezar a encontrar el sabor propio de los alimentos, porque a veces por todos estos productos ultraprocesados nos pasa que uno, el paladar como que se va acostumbrando a ciertos sabores, entonces de a poquito utilizar lo menos, si usás 2 cucharadas de azúcar, bueno, usa una. Si le pones mucho edulcorante, ponele menos edulcorante o un poquitito menos de stevia para empezar a encontrar el verdadero sabor a la comida real. Exacto. Ahí la tenemos a Mariana de tu grupo saludable que está poniendo Hola caritas Maru. y que ella tampoco, ya hablamos de este tema del azúcar y demás, pero a ella no le gusta mucho la stevia. Pero yo estoy de acuerdo con lo que vos decís de encontrar el sabor natural.
Sandra, para el calcio come kale. Sí, decirle que Estuvimos hablando de kale. estoy buscando la receta para meter el kale. Feliz día, Maru. Feliz día a la otra Nutri. Bueno, nos quedan escasos 5 minutos. Antes de cerrar, quiero cerrar para no quedarme, para poder guardarlo. ¿Te quedó algo pendiente que nos quieras contar? Y como pendiente nos quedó un montón, porque yo creo que este tema es tan lindo que da mucho para hablar, pero bueno, podemos hacer otro vivo más adelante para hablar por ahí de los ciclos de la vida y el vegetarianismo, hablar también de un poquito más de las especias y hierbas que se utilizan mucho en Ayurveda. Así que más adelante podemos hacer otro vivo, pero bueno, agradecerte, Sam, por esta oportunidad No, de... gracias a ustedes y vamos a recordarles que todos aquellos que estén interesados en saber más sobre esto, nos manden mensajes o a Consultorio Magirena o a tu Instagram que es Nutri.laino, como mi Nutri. apellido. Todas las dudas y consultas que tengan, ellas son muy generosas y les van a mandar recetas, porque ahí están pidiendo recetas de cómo tienen que preparar las cosas. Y bueno, y decirles que acá estamos, que gracias por escucharnos, gracias por el aguante. El vivo va a quedar guardado, yo después lo subo al canal de YouTube, ya estoy hecha una experta en todo este tema. Terrible. Bueno, Me encantó. gracias, Romy, sos una A vos, grosa, Sam. la Gracias, quiero Sam. mucho, a tu grupo saludable como a Nutri.laino, que son Nosotras a mis, vos. mis chicas de total confianza. Así que todas las que quieran saber más sobre nutrición, cómo bajar de peso, cómo cambiar la alimentación, cómo pasarse al vegetarianismo, cómo elegir los alimentos, cómo estar más saludables y plenas, síganos. Así que Los bueno, esperamos. Un chau, abrazo. nos Nos vemos. vemos. Chau, chau. Bueno, y acá terminamos entonces la charla de hoy. Les espero el próximo martes a las 19 junto a Ani de Útera Medicina para hablar todo lo que tienen que saber sobre salud menstrual. Así que gracias por estar ahí. Chao, nos vemos.